vez que usamos una computadora, un teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo electrónico, estamos usando algo que se ejecuta con un software. Algunos programas son bastante complejos, mientras que otros son bastante simples y están diseñados para ejecutar una tarea en específico. De cualquier manera, el software es la implementación más reciente de algo que existe desde hace bastante tiempo. En 1946, las primeras programadoras fueron 7 matemáticas, quienes programaron la primera computadora eléctrica, la cual se creó para calcular balística y la programación que se usó fue binaria. Grace Hopper, más conocida como la madre de las computadoras y la creadora del término BOOK. Grace Hopper fue parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y llegó a ser almirante honoraria. Fue una de las programadoras del primer ordenador, el Mark I. Su trabajo más conocido es el lenguaje compilador, el cual traduce instrucciones en inglés al lenguaje de la máquina. Trabajó en el desarrollo del lenguaje COBOL. Creó el término bug, que en español significa insecto, al colarse una mariposa dentro del circuito, lo que creó problemas en la ejecución. El término real, software, no se usó hasta finales de la década de 1950. Durante este tiempo, se crearon varios tipos de software de programación y muchas de las primeras piezas del software no estaban disponibles comercialmente. En pocas palabras, quienes usaban las computadoras eran los científicos y grandes empresas, quienes frecuentemente eran ellos mismos quienes escribían su propio software. La ventaja de escribir un software específico para dichas tareas era que el usuario sabía exactamente qué estaba ejecutando su software. Su desventaja era que era necesario alguien que la programara y que al realizar tareas diseñadas específicamente, al cambiar estas configuraciones era algo bastante complejo. Con el tiempo, las computadoras redujeron su tamaño y de esta forma entraron al mercado. El problema es que las personas del común no estaban muy interesados en aprender un lenguaje de programación. Por lo tanto, de aquí nace los sistemas operativos. Uno de los primeros sistemas operativos fue MS-DOS, que usaban las primeras computadoras de IBM. Los sistemas operativos básicamente lo único que hacían era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. En los años 60 se produce la revolución en el campo de los sistemas operativos. Aparecen conceptos como el sistema multitareas, sistemas multiusuarios, sistemas multiprocesadores y sistemas en tiempo real. En esta misma década aparece Unix, el cual es la base de todos los sistemas operativos actuales. En los años 70 se populariza el concepto de computadora personal, multiplicándose el desarrollo. De esta forma se dio origen al código del lenguaje de programación C, el cual se diseñó específicamente para reescribir por completo el código Unix. En 1983 aparece el primer celular, el cual era un Motorola Dynatac. Esto marcaría el ritmo de la evolución de la telefonía, la cual se ha convertido en la principal tecnología utilizada por cientos de millones de personas en todo el mundo. Tanto el Internet como los celulares pasaron a ser elementos más requeridos en la vida social. En sus inicios, la respuesta de sus consumidores no fue tan agradable, ya que tenían un exagerado tamaño y peso y eran demasiado costosos. Las principales etapas fueron 1G, la primera generación. En la década de los 80 estos aparatos revolucionaron el mundo de las telecomunicaciones, mejoraron notablemente las terminales.
Estas se volvieron un poco más pequeñas, lo que permitía a los usuarios pudieran moverse de un lugar a otro con su equipo de comunicación. 2G, la segunda generación. El origen del sistema 2G tuvo lugares en la década de los 90. El punto más significativo fue su calidad de voz en las llamadas. Esto superó a las comunicaciones pasadas, las cuales eran las analógicas. Después tenemos 2.5G, la cual se conoce como la generación de transición. En esta los dispositivos móviles incluyeron nuevos servicios, un sistema denominado EMS, que básicamente trataba del servicio de mensajería. Dentro de sus presentaciones permitía incluir melodías, iconos, imágenes y videos. Así con la tercera generación, la cual logró aumentar la capacidad de transmisión y recepción de datos, además de mejorar la seguridad en las llamadas, y surgió la posibilidad de conectarse a internet. Y por último tenemos el 4G o la cuarta generación. Este nuevo avance le ofrece al usuario una mayor experiencia y fue absolutamente un éxito en cualquiera de los ámbitos que se analice. Se incluyeron ya servicios como Netflix, Google Maps y muchos más, disfrutando del contenido de audio, series o películas en alta definición sin cortes, gracias a la velocidad que ésta llegaría a alcanzar. 90. El término de ingeniería del software aparece por primera vez en la década de 1950 y principio de los años 1960. Los programadores siempre habían sabido sobre ingenieros civiles, eléctricos y de computadores. Debatían qué podría significar la ingeniería de software. En 1967, los conceptos de la programación orientada a objetos tienen origen en Simula 67, un lenguaje diseñado en el 67 para hacer simulaciones de eventos discretos. La programación orientada a objetos fue el estilo de programación dominante a principios y mediados de los años 90, en gran parte debido a la influencia de lenguajes como C++. Su predominio fue afianzado gracias al auge de las interfaces gráficas de usuario. La OTAN patrocinó dos conferencias sobre ingeniería de software en 1968 y 1969 en Garmisch, Alemania, que dio al campo su impulso inicial. Muchos creen que estas conferencias marcaron el inicio oficial de la profesión de ingeniería de software. En la década de los 50, el Internet empezó a gestarse junto con la creación de las computadoras eléctricas. En 1969 se crea ARPANET, el cual conectaba a universidades con agencias gubernamentales y contratistas. En 1990 aparece el www. En 1993 la web se vuelve pública y el cambio de siglo nos trae la web móvil. Desde la antigüedad la información es sinónimo de poder. Eso en la actualidad no ha cambiado. Actualmente la información se ha vuelto el activo más importante de una empresa. De este modo, la pérdida o robo de esta información se vuelve algo crítico para la empresa, como ha sido con Anonymous, Wikileaks o lo que sucedió tristemente el 11 de septiembre del 2001 con las Torres Gemelas.